El día de mi 75 cumpleaños, mi hijo gritó, todos están hartos de ti. Larget. Su esposa tiró mi pastel de festejo al suelo, pero lo que hice después hizo que los invitados se quedaran boquiabiertos, y a la mañana siguiente, la vida de mi hijo se redujo a un desastre. Hola, queridos oyentes. Gracias por acompañarme. Por favor, suscríbanse al canal para que no se pierdan la próxima historia. Y escriban en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me calienta el corazón saber lo lejos que viajan mis palabras. Disfruten de la escucha. Hoy cumplí 75 años. El número se sentía redondo, sustancial, como un viejo roble. Te paras frente al espejo por la mañana y él te mira desde las profundidades, desde las arrugas alrededor de tus ojos, desde las canas en tus sienes. ¿Tenía miedo? No, era más bien un desconcierto silencioso. ¿De verdad soy yo? ¿De verdad me ha pasado todo esto? Mi pequeño apartamento de 2 habitaciones en la ciudad olía a azúcar moreno y especias dulces. Había estado ocupada en la cocina desde el amanecer horneando mi pastel de libra de batata característico, el que me pasó mi madre. Lo horneé cuando me casé con mi esposo, Jabari. Lo horneé para el primer cumpleaños de Keon, para todos sus cumpleaños, y para su despedida antes de que se fuera al entrenamiento militar. Sentía que toda mi vida estaba impregnada de ese aroma cálido y dulce. Para mí, olía a hogar, a amor. Pasé la mano por la vieja mesa de la cocina donde extendí las capas del pastel. Su superficie lisa salpicada de finos arañazos recordaba a Jabari, joven y fuerte, arreglando una plancha rota sobre ella, y al pequeño Keon construyendo torres con bloques de madera. Hoy, la mesa solo sostenía harina y un rodillo, y mis manos no eran tan rápidas como solían ser. La masa era fácil de manejar, tibia y viva, mientras extendía un círculo fino. Fragmentos desconectados, no pensamientos, resonaban en mi cabeza. Keon había llamado ayer. Mamá, necesito que me saques de un apuro. Es urgente. El coche necesita una pieza nueva, una muy crítica. Su voz sonaba tan preocupada. ¿Cómo podía decir que no? Retiré lo que tenía ahorrado para tiempos difíciles, casi todo mi cheque de seguridad social, y se lo di. Gracias, mamá. Eres la mejor, dijo, saliendo apresuradamente por la puerta. Suspiré entonces, no por molestia, sino por ese deber maternal específico. Es como una deuda, ¿verdad? Mientras estés viva, tienes que ayudar a tus hijos. Incluso si los hijos tienen casi 50 años y a ti misma te quedan un par de billetes de $20 arrugados hasta el próximo cheque. Está bien. Estoy acostumbrada a vivir con frugalidad. Puedo arreglármelas con arroz y frijoles. Lo principal es que ellos estén bien. Una por una, las capas del pastel de libra entraron al horno y el apartamento se llenó de confort. Miré la fotografía en la pared. Jabari y yo, jóvenes. De pie, brazo con brazo, junto a la casa de vacaciones que estábamos construyendo. Él hizo casi todo el trabajo él mismo. Soñaba que viviríamos allí al jubilarnos, plantaríamos rosas y criaríamos a nuestros nietos. No lo logró. Partió demasiado pronto, dejándome a mí para criar a un Keon de 15 años sola. Yo era entonces una ingeniera de diseño senior. Tenía proyectos, viajes de negocios y sueños de viajar. Quería hacer un crucero por los Grandes Lagos, ver la isla Mackinac, pero tuve que renunciar a todo eso. Tuve que olvidarlo. Necesitaba criar a mi hijo. Me aferré a esa tarea como a una balsa salvavidas. Toda mi vida, toda mi fuerza, todos mis sueños no cumplidos, todo fue hacia él, hacia mi niño. Y ahora ese niño tiene casi 50 años y yo aún le horneo el pastel de libra de batata. Decidimos celebrar el cumpleaños en la Casa del Lago. La Casa del Lago, por supuesto. Según mi nuera, Sarapina, mi apartamento era demasiado estrecho y anticuado, como una unidad de almacenamiento. Lo había dicho sin pestañear cuando sugerí recibir a los invitados aquí, mirando más allá de mí mientras hablaba. Keon solo se encogió de hombros como diciendo: Bueno, mamá, Serafina tiene razón. La Casa del Lago tiene más espacio y aire fresco. No discutí. La Casa del Lago era antes mía. Lo único que quedaba de Jabari, de nuestra vida juntos, pero rara vez iba allí. Sarapina y Keon habían estado viviendo allí unos 15 años desde que se casaron. La reconstruyeron, la amueblaron a su manera. Moderna y a la moda. No quedaba nada de Jabari. Incluso talaron los viejos arces que plantamos juntos. Solo dan sombra y son un desorden, había dicho Sarapina. En su lugar había un césped perfectamente cuidado y una moderna hoguera de diseño. Yo visitaba mi propia casa como una invitada. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 3. Yo había traído bolsas de víveres en taxi esa mañana, preparando aperitivos, ensaladas y sándwiches enrollados. Sarapina recibió a los invitados en el porche, sonriendo con un vestido hermoso. Besó a mi Mejila brevemente.
Olía perfume caro y a la vegetación. Señora Okoro, ¿por qué no va a la cocina? Necesita terminar la tabla de quesos y vigilar los platos calientes para que no se enfríen. Y yo fui. Mi cumpleaños se convirtió en un día típico de servidumbre. Me quedé en la cocina, que apenas reconocía, toda de azulejos brillantes y acero inoxidable empotrado, cortando queso y carne, colocándolos en bandejas. Risas, tintineo de vasos y fragmentos de conversación llegaban desde la sala. Mi nombre solo se mencionó una vez cuando alguien gritó: ¿Dónde está la cumpleañera? Sarapina respondió con su voz brillante: Oh, ella es nuestra pequeña ayudante, ocupada en la cocina. Y todos volvieron a reír. Saqué las bandejas, las coloqué en la mesa e inmediatamente recogí las sucias. Nadie me ofreció un asiento. Yo era solo parte de la decoración, silenciosa y funcional. En un momento, me senté en el borde de una silla a cierta distancia. La conversación se centró en la casa del lago. Uno de los viejos amigos de Jabari, Elías Eli Dubois, recordó: Recuerdo a Manny cuando Jabari y yo plantamos ese alto pino justo aquí. Mira lo grande que se ha puesto. Sonreí. Quería apoyar esa cálida isla de memoria. Sí, y enterramos un tesoro debajo. En peace. Keon era solo un bebé. Lo envolvimos en un pañuelo. Oh, papá, por favor, no las viejas historias otra vez. Sarapina interrumpió, volviéndose hacia su propio padre. Keon y yo estamos pensando en volar a Turks y Caicos el próximo año. Las playas allí son increíbles. El servicio es de primera, no como estos viejos pinos y mosquitos. La conversación cambió instantáneamente a Turks y Caicos, resorts todo incluido y precios de boletos. Mi tesoro enterrado, un trozo de vidrio roto, 3 canicas y una moneda de 25 centavos oxidada, quedó olvidado en la tierra. Sentí algo frío y pesado hundirse en mi pecho. Me levanté y caminé en silencio de regreso a la cocina. Prefería lavar platos que sentarme allí invisible en mi propia mesa de cumpleaños. Y luego llegó el clímax. Hora del pastel, mi pastel de libra de batata. Había pasado medio día en él. Las capas estaban empapadas en glaseado de queso crema, volviéndose tiernas, derritiéndose en la boca. Lo había cubierto con chocolate rallado y nueces pacanas, delineando cuidadosamente el número 75. Lo saqué en la bandeja redonda grande que nos regalaron para nuestro 25 aniversario. Lo llevaba con una última esperanza desesperada. Ahí estaba. Mi símbolo de amor, mi regalo principal. Tal vez ahora. Coloqué el pastel en el centro de la mesa. Parecía verdaderamente casero, verdaderamente auténtico. Oh, Imani Sadia, ¿por qué harías eso? La voz de Sarapina resonó fuerte por la sala, cargada de un desprecio indisimulado. Ya tenemos un pastel normal comprado en una panadería elegante. Nadie va a comer esta triste cosita casera. Cayó un silencio incómodo. Sentí que dejaba de respirar. Pero entonces Elías Dubois, el viejo amigo de mi esposo, intentó salvar el momento. Ahora, Sarapina, el pastel de libra de Imani. Ese es el sabor de la infancia. Esa es una verdadera tradición. Definitivamente tomaré una porción. Deme dos. Y esa fue la gota que colmó el vaso. La palabra tradición, dicha frente a sus amigos modernos y adinerados, sonó como un insulto para Sarapina. Destrozó la imagen de la anfitriona moderna y exitosa que había construido con tanto cuidado. Su rostro se deformó. Una furia fría brilló en sus ojos. Con un movimiento rápido y practicado, agarró mi bandeja. La tradición pertenece a un museo, siseó a través de dientes apretados. Y frente a todos los invitados atónitos, volteó la bandeja, tirando mi pastel de libra, mi esfuerzo, mi amor, directo al bote de basura junto a la pared. Estamos celebrando el futuro. Un silencio absoluto y ensordecedor colgó en la habitación. El único sonido fue el golpe sordo y húmedo cuando el pastel se asentó en el fondo del bote. Todos miraron del bote de basura a mí. Yo me quedé allí petrificada y miré a mi hijo. Esperé, con la esperanza de que se levantara, dijera algo, detuviera esta pesadilla. Keon se levantó. Su rostro estaba escarlata, distorsionado. Miró el horror en los ojos de los invitados, el rostro triunfante de su esposa, y encontró un culpable, el más indefenso. Se volvió hacia mí, señalando con un dedo tembloroso, y gritó tan fuerte que me zumbaron los oídos. Mira lo que hiciste. Nos has avergonzado. Todos están hartos de ti. No puedes comportarte normalmente. Lárgate de aquí. Larget. Te lo digo. Todos están cansados de ti. En ese momento, algo dentro de mí no se rompió. No, simplemente se quebró como un alambre fino y sobreestirado que había estado vibrando de tensión durante los últimos 50 años. No se quebró con un sonido fuerte. Simplemente dejó de existir. El zumbido en mis oídos no se desvaneció. Se concentró en una sola nota alta y pura. Y un profundo y perturbador silencio descendió.
Era como si la parte de mí que había pasado toda su vida esperando, disculpando, perdonando y esperando amor acabara de ser cortada sin anestesia por el único movimiento preciso de un cirujano. Miré el rostro de mi hijo, contraído por su grito, y me di cuenta de que este ya no es mi pastel. Esta ya no es mi casa del lago, y este ya no es mi problema. Asentí una vez, un movimiento diminuto, casi imperceptible, de mi cabeza arriba y abajo. De acuerdo. Me di la vuelta, sin mirar atrás al rostro carmesí de mi hijo o las expresiones congeladas de los invitados. Di un paso, luego otro. Mis piernas se movían por sí solas, como en un camino largo establecido pero olvidado. Detrás de mí había un vacío de silencio. Llegué al vestíbulo y tomé mi vieja gabardina ligera del gancho. Los dedos que temblaban hacía media hora mientras ataba mi delantal ahora se movían con precisión segura, abrochando el abrigo. 1, 2, 3. Todo en su lugar. Me puse la bufanda, tomé mi bolso. Dentro había una billetera vacía, las llaves de mi apartamento en la ciudad y un pañuelo. Eso era suficiente. No me volví. No dije una palabra. Simplemente abrí la puerta principal, salí al aire fresco de la tarde y cerré la puerta tras de mí con suavidad. El clic de la cerradura sonó como un punto colocado al final de una frase muy larga y muy agotadora. Caminé hacia la parada del autobús, apenas prestando atención al camino. Las farolas arrancaban de la oscuridad un arbusto de lila, una cerca desvencijada. El mundo existía en un lugar separado de mí. Dentro solo había esa nota alta y pura. Cancelaba todos los sentimientos. No había dolor, no había herida, no había ira. Solo había una claridad ensordecedora. Un viejo y maltrecho autobús urbano llegó traqueteando. Me senté junto a la ventana en el frío asiento de imitación de cuero. Fuera del cristal, las luces de las casas de extraños y las siluetas de los árboles pasaban flotando. Y en mi cabeza, como un contador cerrando los libros de fin de año, los hechos se ordenaban metódica y desapasionadamente en estantes. No agravios, solo hechos. Aquí está el hecho número 1. Mi colgante de oro Mali, un regalo de Jabari para mi 30 cumpleaños. Oro pesado color miel. Lo atesoraba. Hace unos 5 años, desapareció. Busqué por todo el apartamento, me inquieté e incluso lloré en secreto. 6 meses después, lo vi en el cuello de Sarapina en una foto de vacaciones. Ella reía, con la cabeza echada hacia atrás, y el sol brillaba en mi oro. Cuando balbuceé una pregunta, ella respondió con indiferencia: «Oh, encontré esto en una tienda de antigüedades». ¿Puedes creerlo? Casi idéntico. Sabía que mentía, pero guardé silencio. Hecho número 2, el dinero. ¿Cuántas veces les había dado mis ahorros para la entrada del coche, para reparaciones de emergencia del techo de la casa del lago, para un buen tutor para mi nieta antes de la universidad? Vivía a base de yogur y pan para que ellos pudieran ir a Turks y Caicos para ayudar a los niños a aliviar el estrés. Nunca una vez me invitaron. Yo era útil como un cajero automático, pero no como un miembro de la familia. Miraba sus fotos, bronceados y felices contra el mar azul, y me decía: lo principal es que todos estén bien. Hecho número 3, el borrado gradual de sus vidas y de mi propia casa. Primero, mis fotos pasaron de la sala de estar al pasillo junto al baño de invitados. Luego, mi taza favorita, la que usaba para tomar té cuando visitaba, fue accidentalmente rota. Luego, Keon cada vez menos me llamaba mamá, cambiando al formal señora Okoro, especialmente frente a los amigos de Sarapina. Era como limpiar lentamente una vieja inscripción para escribir una nueva y brillante en su lugar. El autobús se sacudió por los baches. Miré mi reflejo en el cristal oscuro, una mujer mayor y cansada con un abrigo sencillo. Y detrás de esta mujer había un largo tren de palabras tragadas, heridas borradas y amor unilateral. Una calle de un solo sentido, y esta noche había llegado al final. La barrera había bajado. Él dijo: lárgate. El deseo de un hijo es ley. Concedería su deseo, literalmente. Esa noche, dormí mejor que desde mi juventud, sin sueños, sin pensamientos ansiosos, sin el nudo familiar en la garganta. Era como si una carga imposible, una que había llevado tanto tiempo que la consideraba parte de mí misma, hubiera sido levantada de mis hombros. Me desperté con el brillante sol de la mañana entrando por la ventana. Y por primera vez en años, el aire en la habitación no se sentía viciado por la soledad. Era ligero. Estaba lleno de libertad. Me lavant, lave mi cara y prepare café. Mis movimientos eran pausados, pero llenos de un nuevo propósito, desconocido. No hice un plan. Simplemente sabía lo que había que hacer. Del viejo armario, saqué una carpeta de cartón atada con cordel. Contenía todos nuestros documentos importantes. Aquí estaba el certificado de matrimonio. Aquí estaba el certificado de defunción de Jabari. Y en el fondo, un documento oficial grueso, la escritura de propiedad. Pasé mi dedo sobre la línea mecanografiada.
Sujeto de derecho, Imani Sadia Okoro. Tipo de derecho, propiedad absoluta. La propietaria absoluta. Miré el sello en la esquina y de repente me recordó a los planos de mi vida pasada. Surgió un recuerdo, tan vívido que parecía ayer. Tenía 35 años. Jabari llevaba casi un año fallecido. Keon, un adolescente difícil, se había mezclado con la mala compañía. Y me llamaron a la oficina principal de la compañía en Atlanta. Me ofrecieron el puesto de jefa del estudio de diseño experimental en una importante empresa aeroespacial, mi propio laboratorio, un apartamento corporativo, perspectivas completamente diferentes. Era una cima que nunca me había atrevido a soñar. Me senté en la oficina de techos altos sosteniendo la orden de mi nombramiento, y vi no maquinaria nueva, sino el rostro desconcertado de mi hijo. Pensé en cómo se quedaría solo en nuestro apartamento de 2 habitaciones, cómo me dividiría entre 2 ciudades y, como la casa del lago, que acabábamos de terminar de construir, se llenaría de maleza. Y me negué. Dije, gracias. No puedo. Tengo un hijo. Volví a casa y volqué todo mí misma, todo mi talento de ingeniería no realizado, en mantener esa casa, esa apariencia de estabilidad para él. Sacrifiqué mi carrera por esa casa del lago. La misma casa de la que me echaron anoche. Puse el documento sobre la mesa. El recuerdo no causó dolor. Era la última pieza faltante del mosaico, el último argumento para el juez interno. Mi mano tomó el teléfono con confianza. Primero, marqué el número de la agencia inmobiliaria que había visto en el periódico. Una voz masculina alegre respondió, «Buenos días, Guarantee. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola», dije. Mi voz era pareja y firme. Me sorprendí a mí misma. Mi nombre es Imani Sadia Okoro. Me gustaría poner a la venta urgente la casa del lago y la propiedad. La propiedad en Maplewood Drive, en el desarrollo Lakeview Shores. Entendido, señora Okoro. ¿Cuándo sería conveniente que nuestro especialista pase para la inspección y tasación? En cualquier momento. Hoy, respondí. La llave de la verja está bajo la piedra grande a la izquierda de la entrada. Todos los documentos están en orden, aquí mismo en mis manos. Por favor, actúe lo más rápido posible. Entendido. Nos pondremos en ello de inmediato. Colg sin rastro de duda. Luego marqué otro número. Mi única verdadera amiga, Dasta. Habíamos compartido escritorio en la universidad. Era la única que siempre había visto a través de mi familia. Imani, su voz familiar, ligeramente ronca, respondió, «Feliz cumpleaños, querida. Llamé ayer y no pude localizarte. ¿Cómo fue la fiesta?» Escuché en silencio su saludo alegre, y luego, con calma, sin emoción, le conté en unas pocas frases lo del pastel, el bote de basura y el grito de Keon. Un silencio colgó del otro lado, y luego de esta exhaló. «Por fin», dijo, su voz una mezcla de alivio y calidez. «Por fin, Imani, he estado esperando esta llamada durante 20 años. Confundieron tu paciencia con un felpudo. Entonces, ¿qué vas a hacer?» Su pregunta fue directa, sin sentimentalismo innecesario. Ella sabía que el problema no era el pastel. «El agente está poniendo la casa del lago a la venta esta tarde», respondí con calma. Destarrió aprobadoramente por teléfono. «Bien. Muy bien. Ahora, escúchame atentamente. Empezarán a llamar pronto, gritando, llorando, intentando jugar con tu culpa. No respondas. Bajo ninguna circunstancia. Deja que ese letrero de «se vende» hable por ti. Será más elocuente que cualquier palabra. «Está bien, Desta», dije. «M'entends firme, amiga. Estás haciendo lo correcto». Colgué el teléfono. Había silencio en mi alma. No el silencio muerto del vacío de anoche, sino la quietud clara y serena de una mañana de otoño. Estaba decidido. No había vuelta atrás. Pasaron unos días. Días de una tranquilidad que no conocía desde hacía años. El teléfono en el tocador estaba en silencio, y ese silencio lo decía todo. Sabía lo que estaban pensando. Estaban esperando a que me calmara como de costumbre. Horneara algunas galletas, fuera con la cabeza contrita y me disculpara por atreverme a molestarlos con mi existencia. Estaban esperando a que llamara y dijera, «Keon, hijo, perdona a tu tonta vieja madre». Este patrón había funcionado a la perfección durante décadas, pero el mecanismo estaba roto. Yo no estaba esperando. Estaba viviendo. Me levantaba por la mañana y hacía los ejercicios que había abandonado hacía 20 años. Iba a la tienda y me compraba no el queso cottage más barato, sino el que me gustaba. Saqué mis viejas agujas de tejer y un ovillo de lana del armario y empecé a tejer. Una bufanda simple, sin adornos. Fila tras fila, punto tras punto. El clic rítmico de las agujas era tranquilizador. Esto era creación. Estaba creando algo simple, cálido y enteramente para mí. Externamente, nada en mi vida había cambiado. Pero por dentro,
todo había cambiado. Dejé de ser una función, un apéndice de su bienestar. Volví a ser Imani Sadia Okoro. No solo una madre y suegra, sino una persona independiente. Sabía que esta era la calma antes de la tormenta. No lo vi, pero podía ver claramente el coche del agente inmobiliario acercándose a la casa del lago. Podía ver al hombre serio en traje sacando un martillo y un letrero grande y brillante de su maletero. Lo veía caminar por el césped perfecto de Sarapina, eligiendo un lugar, y con unos pocos golpes precisos de martillo, clavando el poste con la palabra «se vende» en la tierra que pertenecía a Jabari y a mí. Ese letrero era mi respuesta, mi declaración, mi despedida. Y luego, en la tercera tarde, el teléfono estalló. Sonaba frenéticamente, demandante, ahogándose en su propio chillido. Me senté en mi sillón y tejí. Observé el contestador, que parecía a punto de saltar del tocador. Keon llamó, luego Sarapina, luego Keon otra vez. No respondí. No tenía nada que decirles. Todo lo que quería decir estaba escrito en ese letrero junto a la verja. No llamaban para disculparse. Llamaban para exigir una explicación, para poner todo de vuelta en su lugar, pero los viejos lugares ya no existían. Al anochecer, llegaron. Sabía que lo harían. Oí el coche entrar en el camino de entrada, las portazos. Pero no me levanté. Seguí tejiendo, fila tras fila, punto tras punto. No oí un golpe. Oí un sonido agudo y desagradable en la cerradura. Ni siquiera llamaron. Entraron en mi casa con su propia llave como dueños. Ese fue el toque final, confirmando definitivamente la corrección de mi decisión. La puerta se abrió de golpe. Ellos estaban en el umbral. Sarapina tenía manchas rojas en la cara y el cuello, sus ojos lanzaban dagas. Keon estaba pálido, desconcertado, sus labios temblaban. Me vieron sentada tranquilamente en el sillón con mi tejido, y por un momento se quedaron congelados. Probablemente esperaban encontrarme llorando, histérica, pero ciertamente no esta imagen de paz doméstica. Sarapina se recuperó primero. Entró en la habitación como una furia. ¿Te has vuelto loca? Su voz era chillona. ¿Qué es esto? ¿Qué circo estás montando? Has decidido arruinarnos, echar a tu propio hijo, a tus nietos, a la calle. Guard silencio. Solo levanté la vista y miré no su rostro, contraído por la malicia, sino a través de ella. No vi rabia. Vi miedo primario. El miedo a perder la hermosa imagen que había pintado durante tanto tiempo y con tanto cuidado a mi costa. Keon se unió, eligiendo una táctica diferente, la suave y manipuladora que siempre había funcionado. Se acercó, mirándome a los ojos. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué haces esto? ¿Nos estás castigando por el pastel? Mamá, lo siento. Sarapina se dejó llevar. Pero esto es nuestro hogar. Nuestro hogar compartido, el hogar de nuestros hijos. ¿A dónde iremos? La palabra, nuestro, sonaba especialmente hueca en la habitación silenciosa. Nuestro hogar donde yo era relegada al papel de cocinera, donde yo era una fuente de vergüenza, donde mi esfuerzo y mi amor eran tirados a la basura. Les dejé desahogarse. Permití que sus gritos y súplicas colgaran en el aire y murieran. Miré a mi hijo, a su rostro desesperado, y por primera vez no sentí una punzada de lástima. El amor maternal, al parecer, se había agotado en mí hasta la última gota esa noche, en ese cumpleaños. Solo quedaba una claridad fría y cristalina. Cuando callaron, exhaustos, coloqué mi tejido en la mesita auxiliar con cuidado, sin dejar caer un solo punto, y solo entonces respondí. Mi voz era baja, pero en el silencio resonante del apartamento, sonó como el golpe de un martillo. Este no es su hogar. Ambos se estremecieron. Esta es mi propiedad, continué con la misma serenidad, mirando a Keon directamente a los ojos. Una casa en la que han vivido gratis durante 15 años. Nunca les pedí alquiler. Nunca les pedí dinero para los impuestos que solo yo pagaba. Pero soy tu hijo. Eres mi madre, balbuceó Keon. Esta era su última carta sobre la mesa. Incliné ligeramente la cabeza. Mi mirada, lo sabía, le era extraña. No contenía nada del calor maternal al que estaba acostumbrado. La madre de la que todos están hartos, dije, citando sus propias palabras. La madre que los avergüenza, la madre que debe largarse. Recuerda, Keon, tú me pediste que me fuera. Él retrocedió como si lo hubiera golpeado. Y finalmente estoy concediendo tu petición, dije, y mi voz, quizás por primera vez en mi vida, adquirió la dureza del acero. Me voy por completo. Verán, mi pastel anticuado, mi vieja casa del lago, mis ahorros, todo esto son partes de mí. Están todos conectados a mí. Y ya que no me necesitan a mí, no tendrán nada de esto. Me miraron como si fuera un fantasma. No podían creer que estas palabras salieran de su tranquila, complaciente, siempre disponible madre y suegra. Sarapina abrió la boca para gritar algo, pero no salieron palabras.
Keon solo se quedó allí, tragando aire en silencio. Milavant del Selen. La decisión está tomada. El agente tiene todas las instrucciones. Ya está buscando compradores. Necesitarán dar acceso para las visitas. Tienen 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir y mudar sus cosas. Dije esto y supe que no tenía nada más que agregar. Todo había sido dicho. Pasé junto a ellos hacia la ventana y miré al patio, al viejo banco donde una vez me senté con Jabari. No los miré, pero sentí que su mundo se desmoronaba. Un mundo construido sobre los cimientos de otro. Mi mundo real apenas comenzaba a construirse. Se fueron, dejando atrás un pesado residuo de confusión y rabia en el aire de mi apartamento. No sentí nada más que silencio. Me acerqué al teléfono y saqué el cable de la pared. No más llamadas, no más gritos, no más acusaciones. Todo lo que necesitaba decir, lo había dicho. Todo lo que necesitaba hacer, lo había hecho. Las semanas siguientes fueron extrañas. Los ecos de su mundo desmoronándose me llegaban como un sonido lejano. Un par de veces, la madre asustada de Sarapina llamó, incoherentemente, rogándome que lo reconsiderara y tuviera piedad de los niños. Respondí educadamente que había tenido piedad de ellos toda mi vida, y que ahora era momento de que se cuidaran a sí mismos. Después de la segunda llamada así, dejé de contestarle también. Un día, Desta llamó. Su voz era comprensiva, pero sin rastro de juicio. Vi a Sarapina en la clínica de salud del condado ayer, dijo. No se parece exactamente a la reina de Turks y Caicos. Ha envejecido 10 años. Dicen que se mudaron y encontraron un alquiler destartalado de 2 habitaciones al otro lado del límite del condado. Keon tomó un segundo trabajo apilando estantes por la noche y ella corre de entrevista en entrevista, pero después de 15 años de ser administradora de la casa, nadie la está contratando realmente. Pelean terriblemente, dicen. Escuché y no sentí ni alegría maliciosa ni satisfacción. Solo había una sensación de inevitabilidad. Era como ver una hoja de otoño desprenderse de una rama y caer al suelo. Su vuelo podría ser largo o corto, pero el final está predicho. Se desprendieron de la rama que los nutría. Yo no era la causa de su caída. Yo era simplemente una condición que habían dejado de cumplir. La casa del lago se vendió sorprendentemente rápido. Se encontraron compradores casi de inmediato. Una familia joven que, según el agente, se enamoró del lugar a primera vista. El día de la firma, me senté en la oficina de la agencia firmando los papeles. Mi mano no tembló. Cuando la suma de dinero con tantos ceros, una suma que no podía haber imaginado, fue depositada en mi cuenta de ahorros, no sentí euforia. Sentí peso, un peso agradable y sustancial de posibilidades. Esto no era solo dinero. Eran los años de mi vida aplazada. Era mi carrera no realizada. Eran todos los vestidos que no me había comprado y todos los retiros a los que no había ido. Todo me volvía en forma de una transferencia bancaria. Lo primero que hice fue inscribirme en un centro auditivo de alta gama. Había estado escuchando mal de un oído durante años, pero siempre lo desestimaba como demasiado caro o algo que podía esperar. Me colocaron un pequeño aparato digital casi invisible. Cuando salí y lo encendí por primera vez, me quedé congelada. Escuché el crujido de las hojas bajo mis pies, el gorjeo de un gorrión en lo alto, el leve zumbido de los cables de electricidad sobre mí. El mundo se desplomó sobre mí en una avalancha de sonidos que había olvidado hacía tiempo, y lloré por primera vez en todo este calvario. Pero estas eran lágrimas, no de dolor, sino de redescubrimiento. Luego me compré un abrigo. Toda mi vida había usado algo práctico, resistente a las manchas, gris o negro. Pero entonces vi este.